Bienvenidos, les saluda el profesor de Historia, Cristian Sarabia Vilés. En esta oportunidad vamos a explicar un tema que tiene que ver con los orígenes de la población nuestro continente americano. Vamos a hablar hoy día acerca del poblamiento de América. ¿Cómo se produjo el poblamiento americano? ¿Cuáles fueron las diferentes causas que generaron que distintos hombres lleguen a las tierras de América? ¿Y qué tipo de hombres son los que llegaron a estas tierras? Muy bien. En esta oportunidad, de manera puntual, vamos a ver algunos aspectos sobre el poblamiento americano, como por ejemplo, primero, definir qué es el poblamiento americano. El poblamiento americano es el proceso de grandes migraciones de grupos humanos Homo sapiens hacia el continente americano de distintos lugares del mundo. ¿Y en qué contexto se desarrolló eso? Bueno, el contexto es durante la era cuaternaria, en el periodo llamado Pleistoceno, época en la cual avanzaban olas de frío y cubrían toda la Tierra, las llamadas glaciaciones, siendo la última glaciación la glaciación de Wisconsin. Aquí vemos en este cuadro, durante la era cuaternaria se produjo el Pleistoceno o la era del hielo, dándose la última ola de frío o glaciación, que es la glaciación de Wisconsin. Muy bien, ahora vamos a ver otra pregunta, ¿no? La consulta sería, ¿por qué viajaban los hombres? ¿Cuál es el motivo de los viajes? Bueno, vamos a explicar aquí las diferentes causas. Una de las causas sería la expansión de la economía de subsistencia, es decir, los hombres vivían una economía depredatoria, vivían de la caza de animales. Ante el afán de conseguir mayor cantidad de comida, viajaban de un lugar a otro buscando alimentos. En esa búsqueda de comida, producto de la casualidad, llegaron al continente americano. Así como también otra causa o factor es la influencia de la glaciación de Wisconsin. La última ola de frío o glaciación de Wisconsin generó que los hombres en la Tierra busquen lugares más cálidos donde vivir, es decir, los hombres buscaban lugares donde llegaban los rayos solares, porque si no podrían morir del frío. Entonces aquí tendremos las causas del poblamiento de América. Ahora vamos a explicar otro punto sobre los animales que existían en el continente americano. Si bien el hombre es oriundo de otros lugares, pero en América ya existían algunos animales, como por ejemplo vamos a ver aquí la megafauna, un conjunto de animales grandes e inmensos que superaban la estatura del hombre. Esta llamada megafauna se encontró aquí en América. Por ejemplo, tenemos el mastodonte, tenemos también el esmilodonte o tigre dientes de sable, con colmillos que llegaban hasta los 18 centímetros, el principal carnívoro. También tenemos la paleollama o la llama de la era del hielo, tamaño de una jirafa con trompa de elefante. También tenemos el megaterio o perezoso gigante que se encontró, por ejemplo, en la Sierra de Ayacucho, así como también el toxodón, un mamífero de esta época, y tenemos también el gliptodonte o armadillo gigante. Estos animales son característicos de la época del Pleistoceno. Ahora vamos a preguntarnos, ¿qué tipo de hombres son los que llegaron al continente americano? Bueno, vamos a ver que los que llegaron a América eran los Homo sapiens, de tipo Cromañón, hombres que vivían durante una época llamada el Paleolítico Superior. ¿Dónde habitaban los hombres? ¿Cómo consiguen su alimento? ¿Cómo se organizaban? ¿Y qué actividades desarrollaban? A la primera pregunta de dónde habitan, vamos a ver que ellos vivían en cuevas, porque eran nómadas, se trasladaban de un lugar a otro. Como no tenían un lugar fijo donde poder vivir, siempre buscaban una cueva en el camino donde poder descansar y al día siguiente continuar con su ruta. ¿Cómo consiguen su alimento? Ellos desarrollaban actividades como la caza, la pesca, la recolección y el marisqueo. ¿Cómo se organizan? Ellos paran en grupos humanos denominados bandas. Podrían ser entre 20, 25 a 30 personas. Generalmente el líder de la banda era el habitante de mayor edad o el gran cazador. ¿Qué actividades practicaban? Por ejemplo, desarrollaban el arte rupestre, pintaban escenas de caza de animales, con el objetivo de debilitar y planificar la caza. También utilizaban el fuego para poder calentarse en el frío, espantar animales, dar luz en la oscuridad y endurecer las puntas de piedra de sus lanzas, así como también se vestían con piel de animal durante la época del Pleistoceno. Se cazaban, recolectaban y desarrollaban herramientas líticas, es decir, herramientas de piedra.
Otro aspecto también importante recordar es el autoctonismo. ¿Qué fue el autoctonismo? El autoctonismo fue la teoría que planteó que el hombre ya era oriundo, autóctono de América. Este llamado autoctonismo tuvo un precursor. Era un español llamado Antonio León de Pinelo, que llegó al Perú en la época del virreinato. Escribió una obra de título El paraíso en el Nuevo Mundo. Este señor llegó a la Amazonía peruana, estuvo en Loreto, en la Reserva Nacional de Pacayá, en Samiria. Al observar la Amazonía peruana, sacó la conclusión que había encontrado el Edén, el paraíso, el lugar en donde habría vivido Adán y Eva. Entonces, para Antonio León de Pinelo, la Amazonía peruana era el Edén, por lo tanto, el origen de los primeros hombres. Él por eso es un precursor del autoctonismo, pero se basó en la Biblia. Una persona que trató de utilizar pruebas científicas para hablar del autoctonismo es el argentino Florentino Amellino. Amellino encontró huesos en las pampas de Argentina en un monte llamado el Monte Hermoso. Según Amellino, sus huesos pertenecían al hombre más antiguo del mundo, que habría tenido una antigüedad de la era terciaria. Según Amellino también, este llamado Homo pampeanus argentinus habría recorrido todo el mundo a través de puentes intercontinentales. Es más, Amellino elaboró un cuadro filogenético de la evolución del hombre. Sin embargo, su teoría fue descartada por una crítica que hizo el norteamericano Alejandrica. La crítica sostenía que los restos fósiles de Amellino eran falsos. A partir de esos momentos, Amellino será conocido como el loco de los huesos. Entonces, hablamos ahora de teorías. Lo que ya se comprueba es que el hombre que está en América es producto de una inmigración y por eso hablamos de algunas teorías. Por ejemplo, la teoría asiática, planteada por el norteamericano Alejandrica. Pero la teoría asiática no es la teoría que se inicia recién con Alejandrica, ya que esta teoría tiene un precursor. El precursor de la teoría asiática es un español llamado José de Acosta o Joseph de Acosta. Joseph de Acosta escribe un libro llamado Historia Natural y Moral de las Indias. En este libro, Joseph de Acosta nos plantea que hay un parecido entre el americano y el asiático. Este parecido nos muestra y nos dice que existe un aire familiar, un aire de familia entre el asiático y el americano. Muy bien, pero el que sí plantea con pruebas científicas la teoría es Alejandrica. Alejandrica tiene una teoría de carácter monorracial, es decir, para él una sola raza habría llegado hasta América. ¿Cuáles son sus pruebas? Él tiene, por ejemplo, pruebas geográficas. Dentro de sus pruebas geográficas tenemos, por ejemplo, la cercanía entre el continente americano y el continente asiático. Entre Asia y América existe una distancia de 90 kilómetros. Por lo tanto, podría darse la posibilidad de que los asiáticos lleguen a América. De esta distancia de 90 kilómetros, en esta zona del mar, según Alejandrica, el nivel del mar desciende 100 metros y se forma una ruta de tierra. Entonces, entre Asia y América, entre la zona de Siberia y Alaska, se forma una ruta terrestre, el llamado Istmo de Bering, por el cual los asiáticos habrían pasado. Acá tenemos otra imagen donde se ve parte del continente asiático, por aquí parte del continente americano, esta cercanía o proximidad y el descenso del nivel del mar, llamado Eustasia glacial, hace que en esta región surja el llamado Istmo de Bering, un espacio terrestre por el cual los asiáticos van a poder pasar sin congelarse. Bandas de nómades asiáticos llegarán hasta el continente americano. Esas serían las pruebas geográficas de Alejandrica. Pero también tenemos pruebas antroposomáticas, es decir, semejanzas físicas. ¿Cuáles son estas semejanzas físicas? Por ejemplo, aquí tenemos un habitante asiático y un habitante americano. ¿En qué se parecen ellos? Ambos tienen una escasa pilosidad facial, tienen pómulos que sobresalen o sobresalientes, tienen los ojos semirrasgados y de color negro, tienen la forma del cabello lacio, lisótrico y de color negro. Pero también tenemos otras pruebas de tipo culturales. La costumbre de cargar al bebé en la espalda, algo que es americano, pero también se encontró esto en el continente asiático, una mujer vietnamita cargando a su bebé en la espalda. Además de ello, la genética ayuda,
En la momia juanita, conocida como la momia de Ampato, en la época inca se encontró el ADN coreano, similar al de los habitantes asiáticos, así como también el tipo de sangre A, el que predomina en los asiáticos. Esto sería parte de la teoría asiática del poblamiento americano.